Ya. Ahora comenzó a grabar. Sigamos. Difusionismo. Entonces, miren. Bueno. Pueden ver ven la presentación, ¿cierto? ¿Alguien diga sí o no? Sí, Sí, profe. Ya. Bueno, el difusionismo fue una escuela de pensamiento que intentaba explicar las culturas en términos de el origen de rasgos, características culturales y su posterior dispersión, lo que les decía, o difusión hacia otras culturas. En su forma más extrema, llamada a veces hiperdifusionismo, postulaba que todas las culturas se habrían originado en un solo centro, o cultura ancestral. Y colocaba este centro en algunas civilizaciones euroasiáticas. A inicios del siglo XX, uno de estos autores, que es Grafton Smith, postuló que Egipto era el único origen, el centro único de origen de la civilización, y sus rasgos culturales como la agricultura se habían dispersado hacia otras partes del mundo, incluyendo América. Hoy en día, si bien se reconoce que pueden existir difusión de algunos rasgos, se considera que la evolución paralela es otro mecanismo importante para explicar el origen de algunas características culturales, por ejemplo, la agricultura. En el fondo, lo que hacían era explicar, por ejemplo, si habría agricultura en Mesoamérica, en la zona de América Central, y habían descubierto agricultura mucho tiempo antes en la zona de África, por ejemplo, Egipto o Medio Oriente. La agricultura y las formas de agricultura que se desarrollaban en Centroamérica deberían haber venido de este centro de origen, o de este origen que sería Egipto. Y no habían surgido de manera paralela, y lo que se planteó, o sea, hoy esto ha quedado obsoleto, este tipo de teorías tan totalitarias, en el fondo, que explican todo el mundo de esta forma. Claro que hay elementos de difusión, hay circulación, hay reapropiación, podríamos hablar hoy en la antropología. No es una circulación así unívoca, sino que hay procesos de aculturación, por ejemplo, que es cuando una cultura asume contenidos de otra cultura o prácticas de otra cultura, y lo que se habla más bien es de contacto, circulación y reapropiación, resignificación de algunos contenidos culturales, y no tanto esta idea de que hay un lugar del cual emanan todos los rasgos culturales que uno puede conocer en el mundo. Pero en fin, fue una de las corrientes que también dominó durante un par de décadas el pensamiento antropológico. A ver si no se mueve. Ya. El siguiente es la escuela del particularismo histórico. Su representante es Franz Boas, que es este antropólogo que está ahí arriba, que es un antropólogo bien interesante, porque podríamos decir que junto con Malinowski, y Boas es anterior a Malinowski, es como el padre de la antropología moderna. Y la gran como contribución de Malinowski es que coloca la idea del relativismo frente al pensamiento universal que colocaba tanto el evolucionismo como el difusionismo, la idea de que existe un origen, o que todas las culturas o todo el desarrollo de la humanidad pasa por ciertas reglas, patrones universales en las cuales encajamos todos, ya sea un patrón evolucionista o un patrón difusionista. Lo que hace Boas más bien es decir que cada cultura debe ser evaluada y conocida en su propio mérito, en sus propias particularidades, y que no necesariamente ciertas similitudes entre grupos que están en lugares distantes tiene que ver con, o sea, pueden ser asimilables a sí mismas o tienen que ver con un origen común, sino que pueden haber desarrollo independientes de cada uno. Además, Boas fue uno de los primeros antropólogos que hizo trabajo de campo. Entonces, es súper importante la contribución de Boas. No sé si ustedes han escuchado el término de relativismo cultural, o qué ideas tienen respecto del relativismo cultural. ¿Alguien quiere hablar? Y hablen, que no hable solo el Kevin, pues el único que está hablando, que hable más. ¿Quién quiere aportar? Creo que el relativismo cultural es sobre los hábitos y costumbres.
que es solamente lo que es válido para una cultura, no significa que para todas sea igual, algo así. ¿Sí? ¿Quién eres? Constanza. Constanza. Sí, o sea, sí, creo que es eso, tiene que ver con, por ejemplo, frente al etnocentrismo, a la idea de que, o al evolucionismo, la idea de que todos seguimos una guía universal por la cual debemos ser evaluados, lo que hace el relativismo es colocar en suspenso esa idea y decir que cada cultura debe ser evaluada en sí misma. Además, si lo viéramos en términos políticos, ¿cuál creen que ustedes que sería como la contribución política del relativismo cultural, en términos de, por ejemplo, de las relaciones que establecemos hoy con otros pueblos diferentes de los chilenos? ¿Tú, Constanza, qué crees? Di muy bien la pregunta, profe. O sea, ¿a qué punta específicamente? Por ejemplo, ¿cómo crees tú que el relativismo, esta idea de que cada cultura tiene que ser evaluada en su propio mérito, en su propio desarrollo histórico, tiene efecto en la manera en que nosotros hoy, en la actualidad, como chilenos, por ejemplo, nos enfrentamos o dialogamos o pensamos en pueblos que no son chilenos, como por ejemplo cómo nos relacionamos con peruanos, con haitianos, con mapuches? ¿Cómo el relativismo podría ayudar o interferir en esa relación? Yo creo que sí podría ayudar, pero no se ve mucho por el mismo hecho de que incluso uno que es, no sé, sureño, de ¿Mm? repente mira súper raro las costumbres que tienen, no sé, en Santiago, las palabras diferentes, que las Claro, cambian. Y eso yo siento que es porque tal vez, no sé si los chilenos solamente, pero carecemos eso de tal vez darse cuenta que no todos somos iguales, por así decirlo, sino ya. que en el mismo país se ve que hay muchas diferencias, ya sea en los extremos y más todavía si es un país, digamos, alguien foráneo. Mm. Eh, Eh, ¿Sí? ¿Alguien ¿puedo, más? sí, ¿puedo responder la misma pregunta? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién es? Felipe, Felipe, ya. Dale, Felipe. eh, usted habló de una perspectiva política, ¿cierto? Sí, Según lo que leí, es la búsqueda de un ideal civilizatorio. Por ya. ende, se puede valorar en su propia especie al Sí. sujeto, en cuanto a en cuanto a, a un terreno, por decirlo así, donde convergen varias culturas, o en Mm. este caso, etnias. Sí. Sí. O sea, la consecuencia política en el fondo del relativismo es comenzar a entregarle valor, valor y derechos diferentes dependiendo de los pueblos, o sea, de tu desarrollo cultural. Han existido en el plano del derecho, por ejemplo, hay unos casos así emblemáticos de cómo la idea cómo el relativismo y un poco los antropólogos cargamos con esa contribución en el fondo de colocar y de decir, pero a ver, espera, por ejemplo, ciertas prácticas culturales asociadas al trabajo de los niños, eh, que frente a los derechos universales del niño puede ser totalmente un delito, por ejemplo. Pero cuando colocado en el contexto cultural, en el contexto de los diferentes desarrollos, uno puede encontrar algún tipo de explicación, no omitir la falta, pero sí entregarle sentido a eso, un sentido que no está asociado al crimen, por ejemplo, sino que está asociado a otro elemento, lo que no quita como el delito, digamos, y la posible pena que tenga ese delito, que esa tendría que ser evaluada por el juez, pero sí uno le podría entregar sentido. Y un poco la idea de los peritajes antropológicos, principalmente con pueblos indígenas, cuando, por ejemplo, se reconoce que un río, como el Pilmaiquén, aquí en Osorno, tiene un contenido espiritual para el pueblo mapuche y no es necesariamente una fuente de recursos económicos para la explotación de energía hidroeléctrica. Eh, Ahí hay un ejercicio de relativismo y de construcción de relativismo que te permite ver cómo las consecuencias políticas de este concepto, que fue un concepto que hasta el 1900 no se pensaba, digamos. Todos deberíamos, según el pensamiento evolucionista,
situarnos en esta misma línea de desarrollo. Y quien no encajaba era porque o era inferior, era porque era inferior en el fondo. Y por lo tanto se tenía que estar en los últimos estadios de la evolución, estaba ya cerca del salvajismo. O simplemente eran anomalías. ¿Felipe? Sí. ¿Sí? ¿Bien mi explicación? Sí, 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 te lo noté. Ya. Bueno, ahí el siguiente viene el amigo del Kevin, el Bronislao Malinowski, que este es un antropólogo inglés que trabaja en las Islas Trovián, que son en la zona de la Polinesia. Y lo que hace es principalmente, bueno, analiza varias de estas, lo que sus terrenos lo hace en las diferentes islas. Y parte importante de su trabajo tiene que ver con el análisis de los sistemas económicos y cómo estos sistemas económicos están o forman parte de unos circuitos culturales. Y analiza una cosa que se llama el Kula, que es un sistema de intercambio ritual asociado como al intercambio de algunos productos preciosos para estas comunidades, que son unas conchas principalmente. Y cómo ese sistema de intercambio iba estructurando relaciones sociales. Y para él, la corriente o la escuela de pensamiento se la conoce como funcionalismo, que en el fondo es entender que un intercambio económico, por ejemplo, que era este intercambio llamado Kula, donde se intercambiaban este tipo de productos, tenía una función, daba sentido en el fondo, o tenía una función que no era necesariamente económica, sino que también en términos de establecer cierto tipo de relaciones culturales y prestaciones entre los diferentes grupos. En el fondo lo que hacía era, a través del intercambio económico, yo creaba organización social. Entonces, eso era un poco lo que hace Bronislaw Malinowski. ¿Alguna pregunta? No. Ya. Una nueva teoría, el funcionalismo es de los años 30 más o menos, por ahí. El neoevolucionismo, aquí lo que hacemos es que a partir de la década del 50 principalmente, y en Estados Unidos, surgieron una serie de corrientes que vinieron como a rescatar el papel del medio ambiente en la formación de la cultura. Y que fueron algunas denominadas neoevolucionismo, pero que fueron avanzando y podríamos denominar que existen como las tres grandes teorías que dominan esta época y que colocan, como les decía, al medio ambiente o reconocen en el medio ambiente un factor importante para el desarrollo de la cultura. Por eso se los llama de neoevolucionistas, porque para la evolución el medio ambiente es uno de los ejes principales por los cuales se produce la evolución, por los cuales las especies tienen que adaptarse, sobrevivir más apto, en fin, es el mecanismo a través del cual se genera la vida o se desarrolla la vida. Entonces aquí un poco estas teorías volvieron a colocar la relación entre humanos y ambiente siendo como un mecanismo central para el desarrollo cultural. Y el neoevolucionismo parte de los autores por ejemplo, Julian Stewart, y que habla del cambio cultural. Y ese es un libro famoso que es La metodología de la evolución multilineal. En el fondo lo que veían era que claro, no era un evolucionismo unilineal, que es un poco lo que habíamos visto al principio del siglo en las teorías evolucionistas, sino que más bien habían diferentes tipos de evoluciones, pero colocaban, como les digo, el medio ambiente o las relaciones entre medio ambiente y cultura como estando totalmente imbricadas o relacionadas. El que aparece ahí es Julian Stewart, un antropólogo americano. La siguiente es Roy Rappaport, que, como les decía, forma parte también de estas teorías neoevolucionistas. Yo, más que neoevolucionistas, yo diría más bien que son teorías ligadas a la ecología cultural o ligadas más bien como al pensamiento
más sistémico en la antropología, y que reconocen el papel del medio ambiente en el desarrollo cultural. La ecología cultural también, nuevamente, en los años 50 más o menos se desarrolla, 50, 60, uno de sus principales exponentes, el que aparece ahí a la izquierda, el Roy Rappaport, que también estudia unos grupos en la zona de la Polinesia, o en realidad no sé si la Polinesia es Nueva Guinea, ¿no? Sí, es la Polinesia. Y es interesante porque estudia lo que hacen finalmente, hacer es que si ustedes ven la foto del medio de ego y eco, gran parte de las otras teorías lo que hacían era colocar al hombre en el centro de esta comunidad de seres vivos y a partir de ahí pensar la cultura o pensar los desarrollos culturales. Y lo que hacen estas teorías es más bien es colocar al hombre dentro de un ecosistema y ver esas diferentes o las relaciones que nosotros establecemos con este tipo de otros seres vivos, ponerlas también en el plano cultural. Entonces, en Cerdos para los antepasados, lo que hace Roy Rappaport es estudiar un ritual de matanza de cerdo. Este grupo lo que tiene cerdo, ellos domestican cerdo, crían cerdo. Y cuando llega un momento de sobrepoblación de los cerdos, hacen una matanza ritual, los matan muchos cerdos. Y eso les permite mantener en cierto equilibrio tanto la población de cerdos como también los cultivos asociados que tienen estas poblaciones. Entonces ahí hay un ejercicio ritual que va más allá, por ejemplo, de la mera matanza de ciertos animales, y que une, por ejemplo, el contenido religioso de este ritual con el contenido energético de ese ecosistema en el cual ellos están funcionando, están operando. ¿Alguna pregunta? No, yo por lo menos no. Ya. Luego, siguiendo un poco esta línea, podríamos decir la tercera corriente que coloca el medio ambiente o que reconoce el papel del medio ambiente en el desarrollo cultural es el materialismo cultural, que es de este autor, otro americano que se llama Marvin Harris, y tiene ese libro famoso que se llama Vacas, Cerdos, Guerras y Brujas. Y no sé si ustedes conocen la relación, eso lo vamos a ver, tenemos una clase solo sobre esto, pero así como trailer. No sé si alguien conoce el tabú de las vacas en la India. Pregunto si alguien lo conoce. Yo algo, profe, porque lo que pasa es que como que la vaca para los indios es como sagrada, entonces como es sagrada no se la matan y no se la comen. Sí. Creo que así va. Eso mismo. Pero lo que hace Marvin Harris es ir un poco más allá del rito, esa es la norma, digamos. Las vacas son sagradas y las vacas no se comen. Y empieza a reconocer la función económica, social y política que tienen las vacas. O sea, matar las vacas y no comérselas no es solo una cuestión de creencia religiosa, sino que es también una circulación de poder ahí en las vacas, en no matar a las vacas, y hay también una circulación energética, porque lo que hacen es, por ejemplo, mantener con la bosta de las vacas se crean, sirve como combustible, y ese combustible también está asociado a la cocina, y la cocina está asociada a las relaciones de género, y así sucesivamente. Entonces, como les digo, lo que hay en estas diferentes escuelas es entender, por ejemplo, ejercicios culturales como ciertas creencias, ciertos rituales, entenderlo un poco más allá de la dimensión religiosa que podría ser, y entenderlas cómo estas funcionan y operan en un sistema de circulación, ya sea de energía, de recursos, en un ecosistema, entendiendo que el hombre forma parte de un ecosistema. ¿Alguna pregunta? No. Bueno, la siguiente escuela es también una escuela clásica, que es una de las escuelas más famosas de la antropología, que es el estructuralismo. Principalmente, y la principal figura es el antropólogo Claude Lévi-Strauss. Es un francés, que ahí lo podemos ver, que trabajó, sus trabajos de campo lo hizo en el Amazonia, brasileña principalmente, y que la preocupación ya no estaba en el medio ambiente, sino que estaba más bien en entender el modo de pensar o en los sistemas de pensamiento salvaje.
De hecho, uno de sus libros principales, además de las estructuras elementales del parentesco, que es lo que tengo acá al lado, es el Pensamiento Salvaje, así se titula, que en el fondo lo que hacía era intentar entender la complejidad del pensamiento salvaje, tal vez, y principalmente de sistemas de pensamiento de tradiciones orales, no escritas. Y lo que hacía era buscar elementos, las estructuras elementales, ya sea de ese pensamiento o de esos desarrollos culturales. Y dentro y lo que hacían se basaban principalmente en los estudios de lingüística y en análisis de los mitos. Entonces hay un desarrollo súper importante del análisis de las mitologías. O sea, de hecho, Levi-Strauss tiene un libro, un volumen, que se llama Las mitológicas, que son como 4 libros. Y la otra son el parentesco, que es lo que tengo acá. Que esto lo que ustedes pueden ver aquí como una figura, un esquema, es el esquema esencial del sistema de parentesco, donde tienes padre, madre, hijo, que en el fondo es la alianza, la descendencia, el hijo, y la relación familiar entre la consanguinidad, en el fondo, entre la madre y la parentela que tiene esta persona. El parentesco, en el fondo, lo que hace aquí es funcionar como un mínimo, una unidad mínima. Si por ejemplo, en biología, la unidad mínima de la vida es la célula, podríamos decir que en antropología, la unidad, para el estructuralismo, la unidad mínima de las relaciones sociales es el parentesco, y la unidad mínima sería esta relación, padre, madre, hijo, tío materno. Y lo que podemos ver es que después las distintas culturas, grupos del mundo van desarrollando diferentes sistemas de parentesco, pero que todos tienen estas 3 elementos organizados de manera, o sea, todos tienen estos 3 elementos, pero organizados de manera diferente. Entonces lo que te dice, lo que empieza a ver uno es que, por ejemplo, padre y madre no necesariamente son tus padre y madre biológicos, sino que tú, por ejemplo, hay sistemas de parentesco donde tú puedes denominar padre a todos, o sea, a tu padre biológico y también a todos los hermanos de tu padre, y todos ellos tienen la misma denominación de padre, y lo mismo con madre, que son sistemas un poco más amplios y extendidos de parentesco. ¿Alguna pregunta? Profe, consulta aquí en el estructuralismo, ¿cabría la palabra, ¿cómo se llama? ¿Patriarcado o no? O sea, uno podría analizarlo desde el estructuralismo, pero desde el parentesco, por ejemplo, sí, tú puedes decir patriarcado. El punto es que hoy, por ejemplo, para las teorías feministas, el patriarcado no es solamente una estructura de parentesco, sino que también es una estructura política, que determina quién ejerce el poder dentro de una relación familiar, incluso dentro de una relación social. Pero, por ejemplo, tiene otros conceptos asociados a ese, como es la herencia patrilineal o matrilineal, o la patrilocalidad o la matrilocalidad. Por ejemplo, la matrilocalidad quiere decir que cuando hay una alianza es un casamiento entre un padre, o sea, entre un esposo y una esposa. El esposo se va a vivir al lugar de donde vive la esposa. Esos son sistemas matrilocales. Y así, y ahí tienes otro, que es patrilineal, que en el fondo la herencia pasa a través del padre y no de la madre, es decir, la madre entrega un poco su dote al padre, y a través del padre es que se establece la herencia. Y así sucesivamente hay una serie de sistemas de parentesco. Hay gente que es súper buena para hacer estos sistemas. No es mi caso, yo no soy tan bueno para hacer este tipo de estructuras, pero durante mucho tiempo en la antropología esto dominó gran parte de los trabajos antropológicos, y el parentesco continúa siendo importante. De hecho, hay una cuestión súper relevante que uno, por ejemplo, podría analizarlo en el contexto actual, y que tiene que ver con cómo se estructuran las élites políticas en Chile a partir de relaciones de parentesco. O sea, cuando uno ve gobierno Piñera, por ejemplo, y uno ve que Piñera es primo de Chadwick, que a su vez, por ejemplo, la Marcela Cubillos
era presidente, la ex ministra de Educación, está casada, está en alianza con Andrea Alamán, que es un senador, también de derecha, y así sucesivamente. Uno podría ver cómo los sistemas de parentesco organizan el poder, en este caso, en la élite chilena. De hecho, hay estudios sobre eso. ¿Tienen alguna pregunta? No, nada, solamente era un detalle. Ya. Gracias. Espérenme un minuto que voy a buscar agua, estamos terminando, ¿ya? Espérenme un minuto. No se desconecten. Ya, volví. ¿Están ahí? ¿Alguien diga sí? Hola, ¿están o no están? Hola, profe. Ya, fui a buscar agua. El siguiente es el marxismo estructural. Como ustedes pueden ver, también aquí estamos llegando a una época en el mundo donde todo el proceso o las teorías marxistas comenzaron a tener mayor auge, 60, 70, y eso también involucró la antropología. Y aquí seguimos con los franceses, este otro francés, Maurice Godelier, que es como una de las figuras de esta corriente. Y en el fondo lo que hicieron fue llevar un poco las teorías marxistas de, por ejemplo, infraestructura, superestructura, estructura, que hablan un poco del orden social y económico, que era lo que había Marx, y la llevaron a las sociedades, como lo pone aquí, precapitalistas. En el fondo a los pueblos indígenas, a los pueblos que podríamos denominar en la categorización evolucionista, los pueblos salvajes. Y cómo funcionaban ahí esas teorías, esas categorías, y en el fondo lo que mostraban era que categorías como estructura y superestructura, que hablan en el capitalismo más bien de sistemas ideológicos o de sistemas sociales, normas, valores, estaban asociadas y no estaban separadas como las separábamos las sociedades capitalistas. No funcionaban por capas, sino que más bien estaban imbricadas. Y como en el fondo lo que dicen es cómo la vida social y la vida económica forman un todo y no son elementos separados. Y eso es esas son como las grandes contribuciones en el plano económico de la antropología, es mostrar cómo, por ejemplo, un ritual que no tiene nada de económico, como el Kula de Malinowski, sí tiene funciones económicas en la mantención, por ejemplo, de ciertos circuitos de comercialización de algunos productos, y al contrario, como cierto intercambio económico, como podría ser, por ejemplo, la matanza de cerdos en el caso anterior, porque si no los mato se comen todo, tiene funciones más bien en la mantención de la energía circulante en el ecosistema de ese territorio. Entonces lo que hicieron estas teorías marxistas en el fondo desde la antropología fue mostrar que la economía no estaba separada de la vida social. Y eso también da pie un poco a lo que este autor, el Restrepo, denomina la antropología crítica latinoamericana. Y uno de los figuras clave es el Guillermo Bonfil Batalla, que es un mexicano. Y que en el fondo lo que hacen, y no solo en México, en Chile también hay unos ejemplos, pero México, por ser uno de los centros de conocimiento antropológico en América Latina, para mí los centros de producción intelectual en antropología de América Latina son dos, México y Brasil. Conocemos menos Brasil por el idioma, pero así como, por ejemplo, está Bonfil Batalla mexicano, aquí en esta misma época está Darcy Ribeiro en México, o sea, en Brasil, perdón. Y que en el fondo lo que hacen es como generar conocimiento desde y para los pueblos latinoamericanos. Y lo que hacían en el fondo era mostrar los procesos de colonización y cómo y principalmente la permanencia
en los sustratos de la modernidad latinoamericana de esa época, cómo permanecían ciertas normas, ciertos valores y ciertas tradiciones culturales propias de los pueblos que habitaban antes de la colonia y que continuaron habitando y permaneciendo con la emergencia de los estados nacionales latinoamericanos. Y hay también una, o sea, si ustedes pueden ver, Utopía y Revolución se llama el libro de Batalla, y que en el fondo tiene que ver también con reconocer como ciertas condiciones de desigualdad de los diferentes pueblos que habitaban en esta parte del mundo. ¿Alguna pregunta? Voy a avanzar. Ya estamos llegando como esto interpretativismo, es como los 70, 80, 70 principalmente, y la figura principal es Clifford Geertz. Y lo que ustedes pueden ver ahí aparece en un textito, o sea, es una imagen de uno de los textos así más influyentes, podríamos denominar, del pensamiento antropológico, que se llama La pelea de gallos en Balin. Balin es el sudeste asiático, donde hace su parte de su trabajo de campo el Clifford Geertz, que es un antropólogo norteamericano también. Y él lo que dice en el fondo empieza a interpretar y a ver diferentes capas en la pelea de gallo, y lo que hace a partir de la observación etnográfica, de un momento etnográfico que podría ser ese, el que él está viendo, él comienza a hacer lecturas de todo el tejido sociocultural que está sucediendo ahí, en términos de quiénes participan, cómo participan, lo que se está negociando. Ahí hay una serie de apuestas, hay unas relaciones de poder entre, por ejemplo, el gallo que ya es un campeón y el retador, entre los tipos de personas que participan, en fin. Y la idea del interpretativismo tiene que ver con entender la cultura como un texto que se puede interpretar, que se puede analizar e interpretar sobre diferentes capas que uno va extrayendo de ciertas observaciones etnográficas que uno puede realizar. Y a eso se denomina interpretativismo. Su libro principal se llama La interpretación de las culturas, y es donde coloca un poco esta idea de esta corriente antropológica. ¿Alguna pregunta? Bueno, de ahí, 80s principalmente, y en Chile tuvo su expresión en finales de los 80, 90, tenemos el postmodernismo. Y James Clifford es uno de los principales autores, también norteamericano. Y él, un poco lo que hace las teorías postmodernas es, por una parte, criticar la noción del antropólogo como sujeto neutral, al observar que era un poco lo que hablábamos al principio, esta idea del quehacer antropológico, y la cuarta que yo denominaba la divulgación. Pero en el fondo es criticar la neutralidad, la supuesta neutralidad antropológica de todo etnógrafo, de todo antropólogo que hace etnografía. Y por otra parte es exponer que en el proceso etnográfico y en la escritura principalmente etnográfica hay mucho de literatura, hay mucho de creación del antropólogo. Entonces comienza un poco a criticar el canon antropológico y comienza a criticar la posición del antropólogo en términos de productor de textos. Entonces ahí también lo que permite el postmodernismo, la antropología, es abrir un poco el texto antropológico a otras expresiones. Y por ejemplo en Chile una de las manifestaciones que tuvo estas teorías fue el surgimiento de lo que se llama la antropología poética, y en el fondo es intentar unir poesía y antropología en los textos etnográficos. Ahí el texto clave se llama El umbral roto, que es de Juan Carlos Olivares con el Daniel Quirós. Juan Carlos Olivares, un profe de la Austral, y Daniel Quirós, un profe de la Chile. Que están todavía ahí, deben tener unos 50, 60 años, 60 tal vez, no 60 yo creo. Pero ese es un poco lo que produce el postmodernismo. Después fue bastante criticado porque llevaba a una
llevaba a transformar la antropología en literatura y en sacar un poco la idea o la contribución más científica del trabajo antropológico y centrarla en el texto y en la producción del texto antropológico, del texto etnográfico. ¿Alguna pregunta? Y finalmente, podríamos decir que en los 2000 la antropología se abre completamente y hoy hay una inmensidad de temas, una diversidad de temas de trabajo y de corrientes que están asociadas, o sea, que uno, por ejemplo, en los profes que formamos parte de la carrera en la Universidad de Los Lagos, uno puede ver un poco cómo esas corrientes toman forma en los diferentes antropólogos. Entonces yo le voy a hablar más, la final voy a poner más en la que yo me estoy moviendo en la actualidad, y que podríamos denominar como las teorías poshumanas o el poshumanismo antropológico, que en el fondo viene a retomar de alguna forma el trabajo de estos antropólogos neoevolucionistas, podríamos decir. Pero no me gusta mucho la idea de neoevolucionistas, sino que de lo que retoman los estudios sobre el medio ambiente. Y esta es una parte de esas corrientes, no son todas, digamos, pero es una que me parece interesante, que comienza a decir que comienza a colocar a las otras especies empieza a darle un reconocimiento a las otras especies como sujetos o como entidades que forman parte de la sociabilidad de los sistemas sociales en los cuales formamos parte. Entonces, por ejemplo, esta idea, la foto de arriba, de los gatos, y cómo en el fondo comenzamos a ampliar el mundo de lo humano para salir a ver otras entidades no necesariamente humanas y cómo esas entidades no humanas se relacionan con nosotros. Entonces hay una amplitud ahí, se ha abierto bastante en la observación, y por ejemplo, empezar a pensar, se ha empezado a desarrollar conceptos como la idea del antropoceno, como una nueva etapa en la historia del planeta. Entonces ha avanzado un poco las preocupaciones para tal vez salirnos de esta idea de buscar solamente en la cultura la respuesta, sino que también buscarla en otros espacios y dejar la idea de la antropología como culturocéntrica para ya pensar más bien en la humanidad y en los otros no humanos que también forman parte de este mundo. Y eso podría ser como parte del final de lo que se está viendo en la actualidad. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, yo voy a salir de la presentación y voy a volver al chat y a ver si alguien... Ya. ¿Están ahí? ¿Se han ido? Profe, dime. ¿Qué hable Felipe? ¿Felipe? No, si solamente dije que estamos acá. Ya. ¿Alguien más quiere hablar? Kevin, ¿tú querías hablar algo, no? Sí, lo que pasa es que, profe, en los posthumanos va, por ejemplo, la antropología no humano, o sea, es que lo que pasa es que ustedes dijo en un video que hay una antropología que no va ligada a los humanos, sino, por ejemplo, los que rodean a los humanos, como ejemplo, el estudio de los símbolos o el estudio de los animales, como por ejemplo los matapacos, por ejemplo, la influencia social, todo eso. Sí, eso mismo. Esos estudios, bueno, cada vez hay más. De hecho, hay un tipo de etnografía que hoy se denomina etnografía multiespecies, que en el fondo es comenzar a seguir y a hacer etnografía de otras que no son humanos. Por ejemplo, siguiendo, no sé, bacterias, en laboratorio, siguiendo, no sé, animales en algunos lugares. Entonces, uno podría hacer una reflexión en la actualidad, por ejemplo, de la aparición de todos estos animales que han aparecido durante la cuarentena y empezar a hacer una antropología de esa relación
Y eso es algo que es posible. O por ejemplo, que yo les mencionaba, creo, en la otra clase, que es un texto clásico ya de la Donna Haraway, que habla de los animales de compañía y de cómo esos animales de compañía ejercen, y o sea, las personas ejercen y practican relaciones sociales con esos animales. O sea, muchos animales son parte de la familia. Entonces ahí hay una transformación y que tiene que ver también con todos los contextos políticos y sociales en los que estamos viviendo, donde la cuestión ambiental y ecológica ha tomado cada vez más fuerza. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene preguntas? ¿Comentarios? ¿No? Ok. Esa fue la clase de hoy. Yo les voy a dejar indicaciones para la próxima clase y me gustaría que estuvieran atentos a la Lagos Virtual, porque voy a armar un foro, que la idea es que vayamos respondiendo. Va a ser un foro permanente, pero es importante que vayan respondiendo ese foro, porque al final todas esas participaciones en clase yo las voy tomando en cuenta para la nota. Entonces es importante que participen, así como sería bueno que participaran en las clases. Hoy habló Felipe, Kevin y Constanza, no escuché a los otros. Entonces es bueno que vayan participando, porque eso yo lo voy tomando en cuenta al momento de la evaluación final de la clase, a ver si soy más eh, amigable o no con la nota. Y voy a armar un foro con una pregunta acerca de la pandemia, ¿ya? En la parte foros del curso, en el Ulagos virtual. No va a tener un tiempo para responder, pero la idea es que vayan respondiendo o haciendo preguntas y yo les voy y vamos a ir conversando. Eso va a ser en forma paralela, ¿ya? Voy a ver cómo subir lo que grabé. No sé muy bien cómo se hace, pero voy a intentar hacerlo. Voy a parar la grabación, imagino que saldrá un video y ahí lo voy a subir también al canal de YouTube. Me imagino que no tuvieron problema para ver los videos de YouTube. ¿Alguien afirmativo, negativo? Los videos se escuchaban bien, se veían bien. Ya, perfecto. La próxima clase yo creo que la voy a hacer así también. Vamos a hablar. Pero ahí les mando todas las indicaciones. Todos se están metiendo al Ulagos virtual. Imagino que sí, porque ahora les llegó a todos la invitación, no han tenido problema. Ningún problema. Ya, pues, si tienen duda, la resolvemos la próxima clase, ¿ya? Voy a dejar las indicaciones en el Ulagos virtual, voy a subir esta clase y les dejo indicaciones para la próxima aula. ¿Ok? Ok, Ya, saludos chiquillos, nos vemos. Chao. ya, profe. Esté bien.